Je me présente Thérèse Aoulagueya du FOSPA Guyane. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la Convention 169 et des possibilités d'application en Amazonie. Nous avons 3 exemples aujourd'hui. Nous avons donc la Guyane française, l'Équateur et le Brésil. Chacun fera part à travers le FOSPA justement de ses expériences et des solutions possibles à y porter à travers le FOSPA. Je rappelle, le FOSPA est un forum panamazonien pour aborder les problématiques amazoniennes. Donc, je passe directement la parole à la représentante du FOSPA Guyane, Vanessa Ferreira, qui nous expliquera donc les tenants et aboutissants justement de la problématique de la Convention 169 en Guyane française. À toi, Vanessa. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Vanessa, je suis du FOSPA Guyane et nous, on a une particularité spécifique de la Guyane. La Guyane, c'est un département français, donc elle est régie par la loi française et la France n'a pas ratifié la Convention. Ce que fait que c'est une demande des peuples amérindiens de Guyane. Ils ont une grande historique, en fait, pour essayer de convaincre la France de changer la politique envers cette population, enfin, ou cette communauté même. C'est un peuple qui lutte, qui revendique, que malgré ses revendications, ses luttes, ses mouvements, jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas pu répondre à leurs attentes. Pourquoi la Guyane a choisi cette idée-là? C'est déjà tout d'abord pour mettre en avant et donner la visibilité en fait à tous les peuples amérindiens de Guyane. Aussi en fait de revendiquer leurs droits de la terre parce que la terre, enfin le foncier, c'est l'État qui est propriétaire. Malgré le fait qu'aujourd'hui, après, on a l'exemple de Bellevue, presque 28 ans après, pour avoir une concession pour les peuples amérindiens. Il y a aussi le problème, l'impact de l'orpaillage en Guyane. Donc, les orpailleurs sont dans les territoires amérindiens. Ils sont en train de polluer les fleuves. Ils utilisent aussi les réserves du coup, des peuples amérindiens de Guyane. Donc, en fait, c'est de mettre en avant toutes ces problématiques. Ce n'est pas des problématiques d'aujourd'hui. Hein. Elles sont présentes depuis bien plus de 30 ans en Guyane. Mais en fait, c'est aussi un moyen, grâce au FOSPA, de mettre en avant cette lutte, cette envie de changer. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, en fait, on revendique. Et on va revendiquer aussi, à côté des peuples amérindiens de Guyane, en fait, le besoin de changer, d'avoir une politique propre, en fait, aux peuples amérindiens. Et on souhaite, en fait, utiliser le FOSPA comme un outil de plus pour donner et pour mettre en avant cette lutte. Et je crois que c'est juste au début. Et voilà, enfin, c'est pour ça aussi que nous avons choisi cette initiative d'action. Et on a besoin de vous. On espère vraiment que d'autres viendront nous rejoindre pour nous donner beaucoup plus de force et pour pas que ce soit juste la Guyane, mais que ce soit la Panamazonie qui se retrouve en fait réunis dans cette action et qui puisse en fait donner de la force et de la voix aussi encore beaucoup plus pour les peuples amérindiens de Guyane. Voilà. Merci. Thérèse. Très bien, merci. Merci Vanessa pour cette présentation. Je donne la parole maintenant à Véronica Potes de l'Équateur. À toi, Véronica. Buenos días, muchas gracias, Thérèse. Buenos días con todos, con todas. Estamos ahora en nuestro segundo día del FOSPA. Y bueno, pues estamos acá discutiendo las posibilidades del convenio 169. Y yo creo que es bastante pertinente porque sigue siendo el documento vinculante sobre consulta previa para los países que han ratificado, pero además es uno de los pilares de que la consulta previa con pueblos indígenas se haya constituido en un principio de derecho, un principio consuetudinario de derecho internacional. En ese sentido, por ejemplo, incluso países que no han ratificado el convenio 169 estarían obligados a
llevar a cabo consultas previas con pueblos indígenas en la medida en que es un principio de derecho internacional consuetudinario. Más allá de eso, yo creo que algo que puede guiar un poco, orientar las discusiones que vamos a tener hoy y que podemos seguir avanzando es en qué medida el convenio 169 sigue siendo relevante. Y digo esto porque ya es un convenio que tiene por lo menos 30 años de vigencia. En el caso del Ecuador, por ejemplo, está vigente por 20 años ya desde su ratificación en el 98, y digo que sigue siendo relevante en la medida en que es un instrumento vinculante, ¿verdad? Es un tratado internacional, es un convenio al que algunos países lo han ratificado, pero además, insisto, la idea del instrumento fundamental del convenio 169, que es la consulta previa, está constituyéndose en principio de derecho internacional. Entonces, temas que yo creo que siguen siendo relevantes y que adquieren una nueva relevancia en estos tiempos es que el convenio ratifica, consolida, confirma la idea de que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. Y en su dimensión económica, la autodeterminación incluye el poder determinar su propio futuro, su propio desarrollo futuro, su vida, de acuerdo a su propia cosmovisión, aunque esta no necesariamente coincida con la de la población mayoritaria. Eso con respecto a el marco, el paraguas del convenio 169, el paraguas de la consulta y de la participación con pueblos indígenas, que se refiere a que sea una aplicación de la autodeterminación. Los siguientes dos puntos los menciono rapidito. El uno es que la consulta en este caso y la participación de los pueblos en las decisiones que les atañen no puede tender a su asimilación, porque expresamente el convenio 169 está en contra de la asimilación de los pueblos a las culturas prevalecientes en los estados. Y lo último es la posibilidad de que la consulta se vuelva, si es que está bien implementada, se pueda volver una herramienta de diálogo intercultural sobre un universo amplio de temas y de decisiones que atañen a los estados y atañen a los pueblos. Esto lo digo porque la tendencia ha sido siempre a pensar que la consulta es sobre proyectos extractivos, justamente aquellos que muchos de los pueblos, si no todos, los pueblos amazónicos rechazan por todos los daños que les causan. Pero la consulta, como está prevista en el convenio 169, es amplia, es de aplicación amplia, se refiere a toda medida administrativa o legislativa que pueda impactar a los pueblos. Y ahí entra educación, salud, economías locales y demás. ¿Okay? Entonces creo que con todas estas ideas podemos tener una discusión bastante rica hoy día. Muchas gracias. Très bien. Merci beaucoup, Véronica, donc, pour cette présentation. Donc, par la suite, je vais donner la parole donc, au Brésil à travers de Simi Correa, donc, qui va faire une générale aussi au niveau du Brésil. À toi, Simi. Bom dia a todas, bom dia a todos. A gente está aqui representando o FOSPA Brasil, especialmente no Comitê Regional do Estado do Pará. Eu faço parte de uma equipe de educadores e educadoras populares de uma organização não governamental que tem participado, né, interagido com vários grupos na construção de protocolos comunitários. E a nossa contribuição, nossa participação aqui nessa ideia é justamente de nós discutirmos, acompanhando um pouco a discussão de Vanessa e Verônica, né, dentro tanto da Guiana quanto do Equador, mas quais os outros instrumentos dentro da própria convenção que nós podemos ampliar para intensificar, potencializar processos de autoidentificação, autodeterminação, construção de autonomias desses povos e comunidades amparados ali
pela convenção, dentro dos seus direitos. Então, a consulta enquanto um espaço político, jurídico e institucional, de que forma que nós podemos, aqui, a partir desse fórum, a partir de uma articulação entre vários países que concentram várias ações de planejamento que afetam todos esses países conjuntamente, e como é que a gente pode articular isso a partir desse espaço, né? E como que os instrumentos, sobretudo os protocolos comunitários, possam ser validados em diversas outras esferas, enquanto sistemas de normas, dentro desse direito consuetudinário, enquanto direito humano amparado pela Convenção. Então, bom debate a todos nós. Muito obrigada, Thérèse. Merci Simi pour cette présentation générale. Donc maintenant, nous allons passer à une nouvelle étape donc, de notre webinaire. Nous allons donc nous allons ouvrir le groupe WhatsApp pour les participants. Oui. Donc Vanessa, tu me confirmes l'ouverture du groupe WhatsApp pour tous les participants? Oui, c'est ça. Je vais mettre le lien du groupe WhatsApp directement sur le chat du Drive. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour nous si on arrive à centraliser les questions. Parce que, pardon. On va travailler par bloc. Donc, d'abord sera 2 questions de la Guyane. Ensuite, une question de l'Équateur. Et pour finir, avec 2 questions du Brésil. 2 questions pour le Brésil. Très bien. Attendez, juste, je prends le groupe. Je remets. Normalement, on voit ça tout de suite. Est-ce que... Attendez. Le transfert a été fait? Je fais tout de suite. J'arrivais pas, mais c'est bon. OK, excusez-moi. L'agent de la communication. Donc, voici le lien. Le link. J'envoie ça tout de suite. On vous laisse un petit temps pour entrer dans le groupe WhatsApp pour faciliter la communication. On va être 2 modérateurs du coup sur le groupe. Et ce sera beaucoup plus facile déjà pour la communication et pour nous de centraliser tout dans le groupe WhatsApp. Comme ça, vous pouvez envoyer vos questions, tout ça. Très bien. Et je rappelle qu'à travers les questions, nous allons choisir 2 questions pour la Guyane française, une question pour l'Équateur et 2 questions pour le Brésil. OK. On va mettre les questions peut-être directement sur le... Parce que je n'arrive pas à envoyer du coup à la communication. On va commencer par la question du Brésil. Enfin, du Brésil, non, de la Guyane, excuse-moi. Je vous envoie tout de suite. Alors. La Guyane... Alors, ici. On se partage la parole peut-être, Thérèse? Je vais peut-être commencer par la première question, ensuite moi je lirai la deuxième. Je vais poster sur le chat Zoom, c'est fait. Tu pourrais lire la première question, Thérèse? J'ai des questions françaises en vue, mais je n'ai pas les questions pour... Okay. Ce qui apparaît sur le chat, ce sont les questions pour la Guyane française, je crois. Oui, c'est ça, oui. Oui. Les questions je ne vois pas les questions du Brésil, pour le Brésil. Non, mais normal, je vais te envoyer après. Donc, il y a d'abord celle de la Guyane. On va commencer par les 2 questions pour la Guyane française. La première, donc, comment peut-on utiliser le FOSPA pour sensibiliser le gouvernement français pour qu'il puisse changer? Et deuxièmement, comment peut-on aider les pays panamazoniens dans le respect de la Convention 169 de l'OIT? Donc, nous allons ouvrir
le débat par rapport justement à la première question. Donc, comment peut-on sensibiliser à travers le FOSPA le gouvernement français pour changer sa politique envers les 6 peuples autochtones de Guyane française? On comptera sur vos questions. Votre contribution serait très importante. C'est un débat interactif, ce sont des échanges, ce sont des apports de toutes parts, de tous les pays, de tous les participants à ce webinaire. Nous vous écoutons et nous lisons vos messages. Donc, pour les questions, je rappelle WhatsApp, ou bien si certains ont du mal à accéder au groupe WhatsApp, il y a aussi le chat du webinaire lui-même. Le chat, il est ouvert, donc là, on a accès au chat et WhatsApp. Vous pouvez poser des questions. Si vous ne comprenez pas, si vous avez des problèmes de traduction, vous pouvez écrire aussi sur le groupe WhatsApp. Comme ça, on pourra adapter. Même, voilà. Soyez pas timide, hein, il faut participer. C'est quelque chose qui doit être construit collectivement. Donc, ce serait bien que vous puissiez nous aider. Communication, on dit que c'est très bas pour la traduction. En quelle langue, en fait? Pour la partie brésilienne, je crois. Pour le Brasil? Então, posso traduzir para os brasileiros que não compreenderam. A gente vai entrar diretamente agora na questão das perguntas e a Guiana Francesa vai começar. A Guiana Francesa vai começar com 2 perguntas. A gente começa com a primeira pergunta, é como utilizar o FOSPA para sensibilizar o governo francês para que ele possa mudar a política sobre as políticas indígenas. A segunda pergunta seria como ajudar os países panamazônicos que ratificaram a respeitar a convenção. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Si vous avez des problèmes de traduction, il faut écrire sur le chat. Si vocês têm problemas de tradução, escrevam no chat do Zoom. Se tienes problema de tradução, tem que escrever no chat. Oui, donc, Vanessa, en entendant les questions, on va rappeler la situation juridique de la Guyane française quand même. Donc, la Guyane française est un département français situé en Amérique du Sud, donc, qui dépend donc de la législation française et européenne. Et notamment aussi au niveau de l'OIT, la Guyane française dépend de l'OIT Europe. Donc, c'est des pistes que je donne aux différents interlocuteurs pour des échanges en vue des propositions pour changer la politique de la France envers la Guyane française et ses 6 peuples autochtones. Ok. La parole. Oui, ok. Bonjour, je suis Lucie Rego de Caritas France. Et par rapport à la première question qui me semble assez intéressante, je ne sais pas si on peut la enrichir avec une question plus large. Et c'est parce que presque toujours la tendance au temps des autres pays aussi, c'est de demander au gouvernement, avant de demander au gouvernement, je pense qu'il faut aussi penser en soi-même. Et donc là, j'ai élargi cette question plus. Et comment faire de prendre conscience à la population guyanaise, comme vient de le dire à Oulaguia, la conscience de que la Guyane est un territoire français. Parce que malheureusement, dans les territoires de la France hors la métropole, les Français ne se considèrent pas comme français. Et c'est historique. Il y a toute une histoire à ça, de pourquoi la population de toutes les zones d'outre-mer, les Français ne se considèrent pas
comme français. Et il parle toujours la métropole ou la France en parlant de la métropole, mais jamais il se considère comme français. Donc déjà, l'identité même guyanaise comme une identité française depuis les temps où n'était plus une colonie et est devenu un département français. Donc, discuter un peu sur cette situation-là et au lieu de diviser, comment nous rassembler, comment faire partie et de là, faire prendre conscience à la France, parce que la France ne se considère pas comme un pays amazonien, alors que la France est un pays amazonien. Et le jour où la France prendra conscience des pays amazoniens, peut-être que là, il va avoir tous les devoirs et les droits qu'il doit donner au peuple autochtone, et pas que le peuple autochtone, tous les gens qui habitent en Guyane. Et aussi améliorer ses relations avec le Brésil, parce que le Brésil, c'est le pays avec lequel la France a la frontière la plus grande. Même en France, ici en France métropolitaine, les gens ne sont même pas conscients qu'on est pays frontalier avec le Brésil. On demande aux Français quelle est la frontière la plus grande, et c'est très rare les Français qui sachent que c'est le Brésil. Et lorsqu'on leur dit que c'est le Brésil, ils sont un peu étonnés. Et c'est là où ça prend de conscience. Donc, comment profiter de FOSPA pour faire prendre conscience aux Français qu'on a une obligation puisqu'on est un pays amazonien. Et aux Guyanais qui sont Français, et en tant que Français, ils doivent aussi lutter pour faire prendre cette conscience au niveau de l'Europe, au niveau de la France et au niveau de la Guyane même, pour justement, depuis les FOSPA, faire avancer dans l'imaginaire collectif et de la Guyane et de la France métropolitaine ces deux idées. On est un pays amazonien et en tant qu'amazonien, on a des responsabilités et des devoirs et des droits en tant que peuple autochtone et pour la défense de l'Amazonie. Merci. Je vous remercie de cette contribution riche en perspective justement de débat. Donc, y a-t-il d'autres apports, d'autres participants? Yo quisiera, ¿puedo? Oui. Puedo intervenir. Solo una cosita. No tengo la traducción, pero es porque mi teléfono está sin esa posibilidad. Pero un poco medio entiendo el francés. Quizás en apoyo a lo que decía el compañero anterior de que si Francia no se considera un país amazónico, y Francia no es un país amazónico, ciertamente, la cuestión es que por lo menos en el derecho internacional, las obligaciones de los estados son con respecto a los pueblos, no con respecto a su condición geográfica. Entonces, si Francia es, digamos, tiene esta colonia, y vamos a hablar en términos de colonia porque eso es lo que es la Guyana francesa acá en América del Sur, entonces, en virtud de la posible legitimidad que podría invocar Francia con respecto a Guyana francesa y en particular con respecto a los pueblos indígenas en la Guyana francesa, es que los pueblos indígenas sí son amazónicos. Los pueblos indígenas en Guyana francesa no son franceses en virtud de su territorio, son amazónicos antes que franceses, y no estoy negando este tema de la cuestión política ni la nacionalidad. Lo que estoy diciendo es que la realidad es que son pueblos amazónicos. Y en ese sentido, cualquier estado y todos los estados tienen obligaciones y responsabilidades con respecto a los pueblos sobre los cuales rigen. En este caso, Francia, con respecto a los pueblos amazónicos. Y creo que una de las cosas que puede hacer el FOSPA es resaltar la calidad de pueblo amazónico de los pueblos amazónicos en la Guyana, los pueblos indígenas, quiero decir, en la Guyana francesa. Y bueno, podemos seguir conversando esto. Gracias. Gracias, Vero. Merci. Vanessa? Não, estamos... Gabriela é tradutor simultâneo. Ok, não. Quem quiser participar, você pode se pronunciar, pedir a palavra. Si vous voulez participer, vous pouvez demander la parole. Ouais.
C'est possible? Oui, c'est possible. Ah, Jean. Est-ce que je peux participer? Oui, tu peux. Ok. Bon, je voulais un petit peu profiter des échanges sur la Guyane française et puis la question de la convention. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis un hexagonal ou un métro, comme on dit, métropolitain, comme on dit, dans les territoires d'outre-mer. J'ai la chance de travailler sur l'ensemble de ces territoires d'outre-mer français qui vont de la Polynésie jusqu'à la Caraïbe. Et c'est vrai que depuis que j'ai voyagé sur le Maroni jusqu'au bout de tous les groupes qu'on rencontre, aussi bien Bushinengue qu'amérindiens, je me sens un petit peu quand même maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je me sens amazonien. Et je suis pourtant un Français hexagonal. En tout cas, mon cœur a été touché par la question et la vie de ces peuples. Du coup, j'ai plutôt envie de poser une question à ceux qui, puisque si j'ai bien compris, le Brésil et l'Équateur ont ratifié la Convention 169. Ils ont rajouté qu'elle avait une dimension contraignante. Et j'aurais aimé un peu savoir si l'OIT a émis des injonctions aux États brésiliens et équatoriens pour faire respecter un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a eu des plaintes et est-ce qu'il y a eu des réponses? Est-ce qu'autour de la table aujourd'hui, il y en a qui peuvent nous donner des illustrations d'actions concrètes envers les États pour des pays qui, effectivement, ont déjà ratifié. Merci. Vanessa? Oui, ok, perfeito. Vamos, faltam 10 minutos, Sam. Vamos passar para o Equador. A pergunta do Equador. Verônica? Oui. Vanessa, só um momento. A gente vai primeiro responder Jean e depois passar as perguntas? A gente responde o Jean, vocês podem responder o Jean, tanto o Equador como o Brasil, e depois a gente vai passar para a Verônica. Pode ser? Pode ser. Ok, então. Pode começar quem quer. Verônica ou Verô, quem peça? Verônica. ¿Quién quieres responder, John? Sí, gracias. A ver, en el caso del Ecuador, que ha ratificado el convenio, en algunas ocasiones el comité de seguimiento del cumplimiento de los convenios le ha indicado al Ecuador que pues debe, una de las cosas que usualmente le piden es que regule la consulta previa, es decir, que la haga efectiva adentro del Ecuador. Y uno de los problemas que hay es que usualmente los ejercicios de aplicación normativa, de regulación de la consulta previa en el Ecuador han terminado en reglamentos que no cumplen con los estándares internacionales. Entonces, si el estándar internacional está acá, el reglamento ecuatoriano termina aquí. ¿Por qué? Porque a los estados que están en alianza con las empresas extractivas no les conviene una consulta como debe ser, una consulta apropiada, adecuada, según los estándares internacionales, y terminamos haciendo al revés. Y luego no es necesariamente el convenio ni los organismos del convenio, sino el sistema internacional el que lo condena al Ecuador por esas prácticas administrativas y normativas que son subestándar con respecto a la consulta previa. Esto pasó en el año 2012, cuando la Corte Interamericana, en una decisión, la decisión Sarayaku contra el Ecuador, encontró que el Estado ecuatoriano es... 2 minutos. Ya, que el Estado ecuatoriano está en incumplimiento de sus obligaciones de consulta. Eso es básicamente la situación del Ecuador frente
al internacional. Eres tu, Sam? Sim, vocês estão me ouvindo, né? Então, muito pertinente a questão do Jean, muito interessante. E o Brasil também ratificou, né, a convenção, vai completar 20 anos, e tem dentro do seu sistema de normas legal, dentro do arcabouço jurídico, né, essa lei introduzida como uma lei ordinária. Então, tem aplicação com amparo constitucional, mas é sempre esse espaço jurídico é também disputado por outras normas que estabelecem esse conflito na hora de apresentar a aplicação efetiva desse instrumento no país. Mas a gente tem muitos ganhos com essa disputa, porque o processo de construção dos protocolos comunitários trazem os princípios da convenção durante esse processo, né? Então, a autodeterminação, a autoidentificação, o fato dessas comunidades se tomarem conhecimento de todo esse instrumento, de toda a potencialidade desse instrumento, junto com a construção desses protocolos, tem deixado essa disputa um pouco mais acirrada e a gente tem conseguido muitas vitórias, sobretudo com a paralisação de hidrelétricas e de vários outros empreendimentos que afetam não só o território, mas todo modo de vida, toda a identidade, toda a manutenção desses povos e comunidades. Então, existe muita coisa ainda a fazer, a luta precisa continuar, mas a gente tem tido muitas vitórias. Mas é necessário que a gente articule muito essas comunidades entre si e dentro desses outros países, para que a gente consiga disputar também dentro do sistema interamericano de direitos humanos, dentro de vários outros espaços institucionais, políticos e jurídicos. Então, não sei se a gente responde ao Jean, mas o Brasil tem avançado bastante na aplicação da convenção, mas existem muitos desafios. Ok. Vamos passar diretamente à pergunta do Eco. Véro, poderia tu pourrais parler, Véro? Tu pourrais lire ta question, Verónica? Sí, gracias. Gracias, Vane. Solo una cosa, vi una nota de Luis Fernando que quería hablar, no sé si era sobre lo anterior o en general, y no sé si le damos la palabra a otro. Sí. Sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues un saludo muy especial, un abrazo muy grande desde Londres. Gracias por permitirme participar. Es un gran honor para mí desde aquí poder estar en contacto con ustedes. Bueno, primero que todo es una gran sorpresa para mí escuchar la condición en que se encuentra la Guyana, porque el presidente Macron en los encuentros internacionales ha salido a defender la Amazonía y ha salido ha puesto un budget de no sé cuántos millones de euros para la protección del Amazonas. To the protect of the Amazon. La imagen que él tiene es de que se preocupa por el medio ambiente y eso es lo que él está vendiendo. Entonces, yo soy miembro de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es una organización de protección y lucha por el medio ambiente, que promovemos el trabajo por el medio ambiente y el trabajo entre organizaciones. Pienso que aquí se puede hacer una campaña. Mi sugerencia es que FOSPAN organice un proyecto para presentárselo a Extinction Rebellion, para que los ciudadanos en Francia, en Europa, hay muchos jóvenes activistas, hay un gran movimiento contra la colonización. Es un proceso que tenemos que terminar, que tiene que terminarse la colonización, porque a través de la colonización es que están destruyendo el ambiente y es que estamos llegando a la extinción de la naturaleza y del medio ambiente. Entonces, la proposición sería que el FOSPAN de Guyana
ustedes organicen un proyecto y los ponemos en contacto con los activistas en París para que hagan acciones en París y también en toda Europa y en todo el mundo, y además en el Congreso Europeo, para que se movilice y pues si Francia está atrás de eso, se tiene que poner al frente y podemos trabajar todos unidos en todo el mundo trabajando en ese proyecto. Gracias. Les pongo mi email allí para que ustedes se comuniquen conmigo y empecemos a trabajar en ello. Ok. Luis, ¿puede entrar en un grupo WhatsApp también? No. Tenemos un grupo. Ay, no, es que no. Es que tengo muchos WhatsApps y van a ser muchos. Okay, no, yo les mando mi email y nos comunicamos a través de email. Bien, okay. Es que tan lejos no me va bien, pero que por las diferencias de tiempo y todo, pero les mando mi email y con mucho gusto sí empezamos a trabajar en eso. Gracias, hasta luego. Gracias. Ahora vamos a empezar la pregunta de Verónica. Verónica. Sí, muchas gracias. A ver, las preguntas que yo quiero plantear tienen que ver con lo que indicaba hace un momento sobre, la autodeterminación de los pueblos y luego la calidad de herramienta de la consulta previa. Y estas preguntas tienen que ver, uno, con si es que se ha utilizado o cómo ven desde las organizaciones regionales. Pero tienen que hablar bien calmamente para los intérpretes. Ok, regreso entonces. La pregunta tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y el uso que se le puede dar al convenio 169. Y esto es, ¿qué experiencias hay o qué experiencias ha habido o creen que puede haber para avanzar este tema de la autodeterminación de los pueblos utilizando el convenio 169? Y me refiero específicamente a autonomía política y autonomía territorial, que son dos puntos particularmente problemáticos para los pueblos de la Amazonía en la relación con los estados donde se encuentran, incluido Guyana Francesa, por lo que hemos conversado acá. Y la segunda pregunta que está relacionada tiene que ver con cómo se puede utilizar a la consulta previa como una herramienta de diálogo intercultural entre los pueblos de la Amazonía, los estados donde se encuentran, las sociedades, más allá de los estados, el resto de la sociedad, más allá de los temas usuales que son conflictivos de extractivismo o de grandes obras de infraestructura. Y me refiero a posibilidades de consulta como intercambio intercultural sobre educación, sobre economías locales, sobre salud, etc. About health. Gracias. Thank you. Quelqu'un veut contribuer? Très bien, y a-t-il d'autres? Oui, nous avons une question donc par WhatsApp, par le groupe WhatsApp, donc qui demande donc clairement quelle est donc par rapport à la Banque mondiale donc les possibilités à ce que les entreprises ou le monde économique fassent pression sur le gouvernement français pour que justement certains protocoles soient appliqués, notamment la ratification de la Convention 169. Donc, à cette question-là, je tenais à répondre aussi que justement, comme au niveau international, quand un méga-projet s'implante dans un pays qui a ratifié la Convention 69, donc pour tout projet impactant les peuples autochtones, la consultation préalable et éclairée est nécessaire. Donc, mais les retours qu'on a eus par rapport justement des entreprises à l'international ou des méga-projets qui ont voulu s'implanter en France, que comme la France n'a pas ratifié la Convention 169, que
les entreprises eux-mêmes n'allaient pas aller au-delà donc des préconisations de la législation française, donc n'a pas appliqué la loi internationale sur le sol français par rapport à cette problématique-là. Voilà. Donc, d'autres questions? Ou on passe à la question 2 pour la Guyane française? On y est déjà, comme on a eu un... Vanessa, je ne t'entends pas. On passe directement à l'Équateur parce qu'on commence déjà à passer un peu le créneau. Et donc, c'est Monica qui a posé la question. Véro? Perdón, es que no entendí porque como no tengo la traducción, si me pueden traducir. Entonces dice que ahora puedes conversar con tu pregunta y con tu contribución para hablar de la parte del Ecuador. ¿Sí? Ahora puedes hablar y convidar a participar para responder la consulta. Ok, perfecto. Ciertamente, en el Ecuador tenemos una situación como que marcha en paralelo. Por un lado, el Estado ecuatoriano y la Constitución, que es pues emitida dentro del marco estatal, no reconoce o no expresamente reconoce el derecho a la autodeterminación. Por el otro lado, tenemos al movimiento indígena, que es bastante fuerte políticamente en el Ecuador, que insiste en utilizar el lenguaje de la autodeterminación de los pueblos en general, de los pueblos indígenas en particular, y una de las cosas que se reclama es si el convenio 169 se refiere a la autodeterminación de los pueblos, en el artículo 7 creo que es, en el que habla específicamente de que los pueblos tienen derecho a avanzar sus propias prioridades de desarrollo en términos económicos, al uso de sus recursos y de sus territorios, entonces eso es una obligación del Estado más allá de lo que reconozca o no reconozca la Constitución. Asimismo, con respecto a la consulta previa, el convenio 169 en el artículo 6 habla de que todas las decisiones administrativas y normativas que pueden incidir o pueden tener efectos en los derechos de los pueblos indígenas deben ser consultados. La Constitución del Ecuador, en cambio, si ven, cuando el estándar está acá arriba, la Constitución dice, bueno, en el Ecuador la consulta previa es un derecho de los pueblos en el caso de desarrollo de recursos no renovables en sus territorios. Con lo cual deja fuera, por ejemplo, grandes obras de infraestructura que pueden ser igual o peormente impactantes, porque el artículo no habla sino de proyectos en recursos no renovables. Entonces, lo que se está haciendo es buscar en los términos del convenio 169 para decir, no, aquí no es solamente eso, aquí es cualquier decisión que puede impactar. Y eso incluye, por ejemplo, a grandes obras mega hidroeléctricas, una de las cuales ha sido suspendida precisamente porque tiene el Ecuador además otra figura que se llama la consulta ambiental. Entonces, hay una serie de desencuentros entre lo que dice el estándar internacional, lo que dice la Constitución como texto constitucional y lo que se está reclamando también porque la misma Constitución dice que los tratados internacionales y los instrumentos en derechos humanos son vinculantes para el Ecuador. Entonces, sí se da ahí un campo de pelea y la pregunta en ese sentido, o el aporte desde el Ecuador que podemos hacer a la pregunta es utilizar estos grandes principios tipo autodeterminación de los pueblos termina siendo a favor de los pueblos si es que comenzamos a utilizar ese discurso o esa narrativa, incluso para lo que luego va a comentar Simi en Brasil, que es el caso de los protocolos propios. Entonces, no quedarnos en el lenguaje de la consulta previa, que los estados la han hecho lo que han querido, mucha gente dice que es un arma de doble filo, y vincularnos más a las grandes palabras del convenio 169.
Insisto, autodeterminación es una de ellas. Donc, voilà, merci. Donc, on va passer à l'apport du Brésil de la part de Simi. Então, as questões que nós formulamos, a primeira questão seria quais os desafios quanto à efetividade do instrumento de consulta nos países pan-amazônicos. Essa primeira questão, ela tem muita relação com a questão apresentada pelo companheiro Johnny, que colocou a questão do entendimento da consulta, por exemplo, a partir do Banco Mundial e a partir de, mesmo dentro dos estados nacionais, como que cada estado, como que o judiciário de cada estado, como que é o entendimento da consulta e a aplicação dela, que é isso que a Verônica vem trazendo, de como tem muitos desafios a aplicação desse instrumento no Equador, tanto quanto no Brasil. Então, essa questão, e já trazendo um pouco de alguns elementos em relação à questão que o Johnny colocou, e, portanto, foi nesse sentido da gente trazer ao debate com essa questão, esses elementos. Então, o que a gente tem visto? As estratégias empresariais no território, elas chegam muito antes de qualquer pedido de licenciamento, elas chegam muito antes de qualquer apresentação da sociedade sobre aquele projeto. Então, as empresas entram, invadem os territórios, fazem assédios econômicos às comunidades, desestruturando socialmente esses grupos, dividindo politicamente esses grupos, e existe todo um trabalho de assédio econômico e político, social dessas comunidades para que... Tem algum microfone aberto, gente. Então, quando esse projeto toma... Quando esse projeto... Gente, os microfones estão abertos. Mi nombre hola, desde Londres. Mi nombre es Luis Fernando, pero les hablo desde Londres. Soy colombiano de nacimiento y soy apoyo una organización que se llama Extinction Rebellion. Thérèse, você pode fechar o microfone do Luis Fernando? Oui, excusez-moi, là, on laisse la parole d'abord à Simi. Après, Jean, tu pourras prendre la parole, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'est Simi qui présente l'apport du Brésil, justement, dans les propositions pour la Guyane française. D'accord. Je peux continuer pour finir? Oui. Vas-y, désolé, hein? Désolé, vas-y. Pas de souci. Alors, então, para continuar a questão do Johnny, e que também tem relação com essa primeira questão apresentada por nós, que dentro desse processo de disputa, quando as comunidades tomam conhecimento das intenções, tanto do Estado quanto das empresas, de que aquele empreendimento vai se instalar, é que a gente começa um processo de reação. Então, dentro desse processo de reação, a gente já chega atrasado, né? Então, como refletir sobre isso também? E no momento que a gente chega dentro do processo, como deve ser a base dentro dessas comunidades do conhecimento dos seus direitos consuetudinários. E tem uma palavra de ordem muito simbólica, muito significativa dentro dessa luta, sobretudo aqui no Pará, que diz respeito muito a essa construção dos protocolos, que é nosso território, nossas regras. Então, o processo de afirmação dessa identidade, de afirmação desse território, dentro do processo, tem sido muito importante e significativo para essa luta, para a efetivação da aplicação da consulta e para poder ter uma disputa menos assimétrica dentro desse conflito. Então, os estudos de impacto das empresas apresentados invisibilizam e negam determinadas identidades. Isso também é uma estratégia, né?
para negar a própria aplicação da consulta nesses territórios. E, ao final, quando essa disputa vai para o judiciário, a gente tem a dificuldade ainda de entendimento sobre o que é a consulta. E, assim, o próprio Estado também entra com outros instrumentos. Então, por exemplo, no Pará, o Estado do Pará criou, por exemplo, a partir de um decreto legislativo, a criação de um grupo de trabalho para aplicar a consulta no Estado. Ou seja, um processo de padronização da consulta, também como estratégia de negação desse instrumento e do seu pluralismo jurídico, do pluralismo desses grupos do ponto de vista cultural, do ponto de vista territorial e identitário. Então, a gente tem todo esse cenário de disputa e de desafios para a gente construir, na sua base, elementos realmente fortes de enfrentamento a isso. Vou passar para a segunda questão. Em quais espaços podemos incidir para fortalecer a consulta e os protocolos comunitários como instrumentos estratégicos de resistência e luta dos territórios do bem viver? Essa pergunta também é geral, para nós refletirmos sobre todos esses estados que estão dentro, estados nacionais que estão dentro da Panamazônia. Merci, Thérèse. Merci, Simi. Donc, un apport très enrichissant. Il y avait une question de la part de Jean Coursimos. Donc, je te donne la parole. Ok, merci beaucoup. Moi, je voulais un petit peu apporter un complément peut-être d'information sur la situation française. Comme je l'ai dit, pour reconnaître un petit peu la réalité des territoires d'outre-mer, on a aujourd'hui une expérience assez importante de peuples autochtones qui a des droits importants en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, le peuple kanak a des terres coutumières sur lesquelles il peut gérer ses terres comme il le souhaite, comme il le veut. Il y a peut-être un peu de cadre, mais il est considéré comme propriétaire de ces terres coutumières. Et il y a aussi un Sénat coutumier. C'est un organe politique qui n'est pas complètement exécutif, mais qui apporte des propositions très fortes, un peu plus puissants que, je pense, que le Grand Conseil coutumier de Guyane. C'est encore plus fort, je crois. Hein. Et ça, c'est simplement pour dire que, en fait, quand le peuple est fort, bon, les Kanaks, c'est 40% de la Nouvelle-Calédonie. Les Amérindiens en Guyane, peut-être je ne sais même pas quel est le pourcentage d'ailleurs. Je crois qu'il est quand même très faible. Donc, et ça veut dire qu'il y a vraiment, pour faire avancer, même sans aller jusqu'à la Convention, on peut gagner, mais il faut une force. Il faut une force unie, et importante. Donc, il y a vraiment je pense, et c'est simplement mon témoignage, c'est pour dire que quand on s'organise, hein, et je crois le FOSPA, c'est ça, hein, quand on s'organise, qu'on serre les coudes et qu'on avance ensemble, on peut faire bouger des lignes, même dans des pays qu'on pourrait dire qu'on n'y croit pas ou qu'on a du mal à y croire. C'est possible. Et la France, en fait, l'a fait déjà, en tout cas en Nouvelle-Calédonie. C'est pas parfait, c'est pas magnifique, mais c'est vraiment avancé, quoi. Donc, c'est plus un message un peu d'espérance que je voulais donner, mais aussi qu'il y a le travail de mobilisation en Guyane est un vrai travail que nous, on est vraiment, on souhaite accompagner dans la mesure du possible, quoi. Mais que je pense que les autres pays d'Amazonie
sont en avance, ils sont peut-être aussi plus nombreux, je ne sais pas, mais en tout cas, je dirais sur la mobilisation peut-être et sur le fait qu'ils aient ratifié, leur donne un point positif pour nous aider aussi dans cette démarche. Donc il y a sur ce sujet-là, j'entends la consultation préalable, la question de ces questions du foncier. Il y a vraiment un vrai sujet commun, à mon avis, qui me paraît évident, quoi. Voilà, c'était juste ma contribution. Merci beaucoup pour cet apport. Vanessa, je te donne la parole. Le micro, Vanessa. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler tout à l'heure. Et Luis Fernando voulait parler, je crois. Je te donne la parole, Luis. No, yo ya hablé, yo fui el que hablé acerca de hacer, como el presidente Duque llama, un bloqueo diplomático a Francia para que apruebe, ratifique el tratado. Entonces ahí les puse mi dirección de email en el chat. Los que estén interesados, yo los pongo en contacto con los activistas en Francia y en toda Europa. Bueno, gracias. Hasta luego. Très bien, merci Louise. C'est noté. On va noter ton adresse mail et on va te joindre par la suite par mail également. Donc, Thérèse, el Asim Pueblo Inga está pidiendo la palabra. Très bien. Donc, je prends la parole. À toi. ¿Quién tiene la palabra? Asimbib Pueblo Inga la estaba pidiendo desde Colombia. Sí, nosotros pedimos la palabra. ¿La tenemos? Sí. Buenos días a todos y a todas. ¿Nos escuchan? Sí. Bueno, nosotros desde el pueblo Inga de Asimbib queremos dejar la siguiente palabra. Nosotros hemos ejercido el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. En estos espacios se ha determinado que no queremos los proyectos extractivistas, especialmente los de petróleo. En ese sentido, hacemos un llamado a que como pueblos y como organizaciones revisemos la ruta para que estas decisiones sean vinculantes. Así como ustedes lo han señalado, los estados han limitado este derecho a la consulta, y si nosotros entre nosotros tenemos esas claridades y el convenio 169 de la OIT nos permite la autodeterminación, nos permite el consentimiento previo, libre e informado, pero los estados no lo están reconociendo. Tenemos que buscar esa ruta para que lo reconozcan. ¿Cuál es? Podría ser de pronto que entre todos hagamos unas demandas en conjunto con respaldo de la Organización Internacional de la OIT. Esa podría ser un camino claro para realmente lograr que se cumplan estas determinaciones y autodeterminaciones de los pueblos. Nos preocupa que sigamos ejerciendo nuestros derechos y que los estados los sigan desconociendo como efectivamente lo están haciendo. Creo que estos espacios deben buscar los escenarios para que la exigibilidad se fortalezca. Entre todos miremos cuál es esa ruta que podríamos recorrer jurídica. Puse como ejemplo, que es ir a la Comisión Interamericana, no con un solo caso, sino con todos los casos de los pueblos indígenas, que nos está pasando lo mismo en los diferentes países, ya los tenemos identificados, y poder pronunciarnos ante
ante la OIT y diferentes instancias internacionales. Otra ruta podría ser la política organizativa, ¿cierto? Cómo fortalecemos los protocolos internos de los pueblos que de pronto en el ejercicio real del derecho los estados imponen rutas, protocolos que no están todavía como reconocidos realmente porque las leyes que regulan la consulta previa, por ejemplo, en el país de Colombia, no está aprobada. Hay intentos, hay diferentes propuestas de la regulación de la consulta previa en el Senado, pero no han prosperado porque estas leyes que regulan la consulta previa, pues tienen que pasar precisamente por una consulta previa con los pueblos indígenas, pero los estados sí tienen esa intención y nos preocupa mucho porque en este momento el Congreso de la República de Colombia es en un 70% representa los intereses de las empresas, ¿cierto? A través de los partidos que tienen mayorías en las bancadas, que no son nada cercanos a las exigencias de los derechos de los movimientos indígenas. Nos preocupa, por ejemplo, esa gran amenaza que en el Congreso esté esa ley que regula la consulta previa y como la democracia no funciona realmente, posiblemente logren hacer esa ley que lo regula y pues sería fatal para el ejercicio de este derecho. Aún así, queremos también que en este espacio busquemos la manera de cómo fortalecer esas rutas o esos protocolos internos, fortalecerlos como pueblos, como organizaciones, la COICA, la OPIAC y las diferentes organizaciones indígenas de diferentes niveles, cómo fortalecen los protocolos de consulta interna de los pueblos que tienen que ir en otro sentido de los protocolos institucionales que son los que están limitando el alcance, las rutas, las metodologías. Creo que debemos enfocar nuestros esfuerzos en estos dos caminos, en hacer la exigibilidad con instrumentos jurídicos que fortalezcan nuestras decisiones en términos vinculantes del derecho, ¿cierto? Necesitamos fortalecer nuestro relacionamiento con los estados a través de estos instrumentos jurídicos que tenemos que, vuelvo y repito, revisar cuáles son, si son esas demandas internacionales en conjunto, si va a ser unos espacios más como políticos con el convenio, con la OIT, porque no podemos seguir solo lamentándonos en esta situación, sino tenemos que ejercer acciones. El otro camino es el político, cómo las organizaciones van y estos escenarios como el Foro Social Panamazónico fortalecen esos protocolos internos y tal vez construir una ruta que valide estas decisiones, ya lo habíamos dicho en el grupo de trabajo de participación, cómo validar éticamente y políticamente y que la ciudadanía en general también entre a validar las decisiones que se toman en las consultas previas para poder potencializarlas en el marco de la exigibilidad ciudadana, pero también reforzarla con la exigibilidad jurídica, porque realmente necesitamos tener unas plataformas claras para que las comunidades en sus territorios puedan con respaldo poder decir no a los diferentes proyectos y que con seguridad esa decisión sea aceptada y sea se ejerza ese gobierno propio y que en efecto los diferentes proyectos no ingresen al territorio, que ese es nuestro gran objetivo. Porque en este momento lo están haciendo. Esa es un poco la intervención de ASINVIP y los invitamos a que construyamos esas rutas. De pronto no lo vamos a hacer en este espacio,
pero sí que conformemos un equipo para poder tener esas claridades en esos dos caminos. Très bien, merci pour cette contribution. On a bien compris que ce qui émerge des différentes interventions, c'est vraiment essayer justement pour que la problématique française envers la Guyane soit, comment dire, pour qu'elle évolue, il faut vraiment que l'ensemble justement des organisations amazoniennes fassent le relais du FOSPA Guyane pour qu'il y ait un écho à l'international, pour qu'un mouvement se crée justement pour demander à la France, au niveau international, encore une fois, justement cette ratification. Donc, c'est des différentes interventions, c'est ça que je comprends. Donc là, s'il y a d'autres apports qui vont dans ce sens-là, donc je laisse la parole à un intervenant. Donc, Simi ou Véronica, quelque chose à rajouter en plus? Posso fazer pequeno complemento? Exatamente essa última intervenção foi bem o que a gente tentou fazer a provocação a partir da questão, né? De refletir sobre todos esses espaços, de como nós vamos realmente incidir, né, para a construção de uma aplicação mais efetiva da convenção. E, além dos espaços mencionados pela companheira, acho que um entendimento vinculante, sobretudo a partir da Corte Interamericana, a partir de espaços que possam trazer entendimentos de vinculantes e de proteção aos princípios da Convenção, sobretudo autodeterminação, autoidentificação, que são justamente princípios onde, dentro dessa estratégia, Estado, empresa, há um processo de desqualificação para produção e reprodução de violências e de intervenções que são verdadeiros estados de exceção à condição, ao Estado democrático, à condição de autodeterminação desses povos. Então, além desses espaços, como nós nos articulamos verdadeiramente dentro, né, da Panamazônia e a partir desses coletivos, e um fórum, essa temática dentro do fórum visibiliza ainda mais a necessidade de maior intercâmbio entre os países que, ratificados ou não, precisam trocar conhecimento sobre a Convenção, não só sobre a Convenção 69, mas a própria Convenção da Diversidade Biológica, que também reforça a aplicação de protocolos comunitários, e assim, associar outros instrumentos e tratados de direitos humanos que aportam força para a aplicação da consulta, do direito à consulta prévia, livre e informada dos povos e comunidades tradicionais dentro desses países, e para a defesa da vida e para a defesa do território dentro desses países panamazônicos. Então, o Brasil, especialmente, tem vários outros instrumentos jurídicos com base em outros tratados de direitos humanos e outros tratados internacionais que subsidiam e também se acoplam. A gente também faz uma associação na hora de reivindicar o direito à consulta, como a própria Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, mas vários outros instrumentos. Então, a gente precisa dialogar mais, trocar mais conhecimento entre os países sobre esse conhecimento, sobre o direito consuetudinário de cada povo, o modo de ser e de estar no território de cada comunidade. Era esse complemento. Obrigada. Merci, Thérèse.
Yo solo quiero comentar algo, perdón, un poco retomando la idea de la compañera de Colombia que acaba de hablar y lo que dijo Simi, y es esta posibilidad de que haya más interacción entre comunidades y pueblos indígenas que tienen el derecho a la consulta previa, libre, informada y al consentimiento previo, libre, informada, ya bastante desarrollado en el derecho internacional, pero que no aterriza en los cuerpos normativos domésticos, porque se ve que el poder que tiene la posibilidad de que haya consultas verdaderas. Y en ese sentido, por ejemplo, Ecuador y Colombia creo que tienen unas experiencias similares en algunas cosas. Uno de los problemas de aplicación del convenio y de la consulta previa, o por lo menos que los gobiernos han tratado de hacer problemático, es el tema de la identificación. ¿Por qué? Porque si es que no es una comunidad indígena, entonces no tiene derecho a la consulta. Ecuador tiene en su constitución dos normativas, dos reglas sobre consulta previa. La una es con pueblos indígenas, que es amplia, y la otra es la consulta No se ambiental. escucha. A ver, no se escucha el micrófono. A veces, mira el micrófono que a veces se baja el volumen. ¿Ahí? No. Se escucha muy bajo. Debe ser un problema de funciona, usted pero porque otros sí escuchamos bien. Ok, entonces voy a tratar de acercarme un poco más a la voz. Perdonen la carota. En todo caso, lo que decía es que en el Ecuador hay dos formas de consulta. Una que tiene que ver con pueblos indígenas, otra con comunidades en general. ¿Qué es lo que termina pasando? Termina sucediendo que en muchas de las comunidades del Ecuador no podemos decir esta es o totalmente indígena o no indígena, porque muchas son mestizas y muchas son híbridas. En una misma localidad confluyen indígenas y no indígenas, y todos tienen que ser consultados. La cuestión aquí no es la distinción entre el uno y el otro. La distinción es necesaria porque en el caso de los pueblos, si hay que consultar, tiene que ser en su idioma, si hay que consultar, tiene que ser de acuerdo a sus propias formas de gobierno y demás, pero eso no significa que a los no indígenas no hay que consultarlos. Entonces, una posibilidad de enganche, una posibilidad de mayor legitimidad ciudadana, como decía la compañera de Colombia, es justamente unir los discursos, porque finalmente si la cuestión es no queremos o rechazamos este tipo de proyectos por los daños que nos hace daños como indígenas de esta forma, pero nos hace daños como no indígenas de esta otra forma. Entonces, por ejemplo, si es que algo que nos une es la preocupación por el entorno, la preocupación porque los cambios climáticos nos van a causar más daños y en ese sentido nos causan más daños a ciertas poblaciones que a otras, como las rurales frente a las urbanas, entonces esta es una forma en la que podemos tener un idioma conjunto en el que no nos distingamos como indígenas o como no indígenas, sino como todos mutuamente dependientes o interdependientes con el entorno y todos igualmente humanos en nuestras diferencias. Yo creo en ese sentido, y es lo que yo he sostenido en el ámbito ecuatoriano, que si tenemos una forma de consulta previa, la consulta con pueblos indígenas, que en los estándares internacionales está tan bien desarrollada y tan desarrollada hacia el consentimiento, que sea esa forma de consulta la que ilustre, la que informe a otras formas de consulta ciudadanas que no necesariamente tienen que ver con pueblos indígenas o que están más difusas y que, digamos, bueno, con esos estándares funcionamos todos. Muchas gracias. Alguém mais qui veut contribuer? À toi, Ravia. Si tu veux prendre la parole, tu peux. Javier. Aló. Javier Marín. Hola, Vanessa. Aló.
Escuchamos, Javier. Escuchamos, Javier. Bien. Lo primero que habría que decir es que una norma no es simplemente el propósito final de una lucha, porque la norma después viene, el conflicto continúa. La norma simplemente trata de regular un conflicto, pero que es en el terreno de la correlación de fuerzas, de la disputa de poderes en el territorio, en donde finalmente se logra que la ley se aplique. Por eso la apuesta por el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en los territorios es fundamental en la posibilidad de que una norma o una ley se implemente de acuerdo a los verdaderos intereses por los cuales fue planteada. En el caso colombiano, los pueblos indígenas y en general los pueblos, las comunidades negras, y lograron unos niveles de autonomía en la Constitución del 91 que le permite tener esos niveles de autodeterminación, tanto inclusive también en términos del territorio, del reconocimiento del gobierno propio, del reconocimiento de la justicia propia, del reconocimiento de la educación propia, y así otros elementos que marcan esos niveles de autonomía que en cierta medida los pueblos indígenas y las negritudes en Colombia han alcanzado. Inclusive en la Constitución del 91 quedó claro que otros mecanismos de participación en las decisiones no era simplemente las elecciones, también un mecanismo que se instaló que se llamó la consulta popular, que es la que en los últimos años, de década pasada, cuando se empezaron a construir los proyectos mineroenergéticos en el país de una manera expansiva, agresiva, las comunidades en los territorios, independientes todas, si son en un territorio, decidían a través de este mecanismo de consulta popular si ese proyecto se implementaba o no. Y entonces ahí no solamente era la participación y la decisión de las comunidades étnicas, indígenas o negras, sino también campesinas e inclusive las comunidades urbanas, los pobladores urbanos que estuvieran en ese territorio, en ese municipio, pues ya en una definición político-administrativa como municipio, como cantón, yo no sé cómo se llama en otras partes. Toda la comunidad de allí, independientemente del sector social, definía en esa consulta popular si se aplicaba o no. Lo que ha venido ocurriendo después de la Constitución del 91 es que toda la guerra que ha implementado la élite en Colombia, en confabulación también con la capital transnacional, que es de mayor interés aquí, ha venido desgastando, modificando y quitándole alcances a esos mecanismos. Entonces, por ejemplo, desde hace pocos años, la consulta popular, en la cual las comunidades definían si el proyecto era viable o no en su territorio, le quitaron fuerza y le han quitado las posibilidades y lo dejaron simplemente como una consulta. Eso, a nivel de consulta, pero que no era vinculante lo que allí se definía, que es la discusión también con el caso de la consulta previa. Las empresas y los gobiernos han buscado que la consulta previa no sea vinculante y esa es la manera como la aplican. Y habría que decir, en segundo lugar, que, bueno, y aquí por ejemplo la consulta previa, el convenio 169, las comunidades indígenas y negras la aplican para cualquier tipo de proyecto. Puede ser un proyecto extractivista, puede ser un proyecto de electrificación de esas grandes redes, puede ser inclusive si se va a instalar una base militar. Sobre todas esas intervenciones en los territorios definidos como comunidades indígenas o comunidades negras, aplican la consulta previa. Pero como decía, hay muchas estrategias que las empresas y los gobiernos, que son cada vez más corporativos,
se inventan para tratar de reducir esa autodeterminación, ese poder de autodeterminación de las comunidades. Entonces, inclusive en tiempos de pandemia pretendieron hacer una consulta previa virtual y eso, pues con la movilización y otro tipo de acciones se pudo desmontar. Sin embargo, como decía la compañera de la Asociación de Cabildos Indígenas de INGAS, allí en el Putumayo, existen presiones y presiones por parte de las empresas y sus gobiernos para que la consulta previa cada vez tenga menos posibilidades, menos alcances de acuerdo a los intereses de la autodeterminación de las comunidades. Y quieren hacer entonces sus consultas previas, además de que no informan realmente qué es lo que se va a hacer y toda la manipulación que conocemos y toda la intención de comprar conciencias, de dividir a las comunidades, etc. También han buscado que ese mecanismo sea aplicado en menos tiempo, con menos posibilidades de participación, y eso pues le ha venido desgastando, quitando, reduciendo pues posibilidades de autodeterminación. Y decir que, enfatizar que no es el problema de los estados, no es el problema de los gobiernos, el problema es las corporaciones transnacionales, que son las últimas, las que han cooptado estos estados y estos gobiernos. Aquí existe un gobierno totalmente cooptado, tanto por las empresas como por el narcotráfico, y son la alianza que en los territorios acuden, apelan a cualquier tipo de mecanismo legal o ilegal para imponer su proyecto extractivista en los territorios. Por eso aquí es muy común las denuncias frente a las fuerzas militares, inclusive las alianzas de las empresas mismas con grupos paramilitares o con grupos o con carteles del narcotráfico, que son los que le han abierto el camino, le han intentado abrir el camino a las intervenciones de estas empresas en los territorios, asesinando los liderazgos sociales, como lo conocemos en Colombia. Il y a un souci avec Javier, je crois. Javier, tu nous entends? Bon, il y a un souci de connexion du côté de Javier apparemment. Dommage, son apport est très intéressant. Donc, en attendant son retour possible, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? J'invite à la discussion, au débat. Je rappelle aussi que sur le chat du webinaire, Vanessa prend le contact de tout le monde qui veut participer par la suite justement à des groupes de travail, justement à apporter des apports juridiques ou autres d'expérience à l'écrit directement et pouvoir par la suite, grâce au FOSPA, constituer un groupe de travail sur une longue durée. Voilà. Ok. Je peux intervenir? Ok, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. C'est possible? Oui, oui. Okay. Allez. J'ai vraiment été très intéressé par tous les partages. Ce qui apparaît un petit peu dans tout ça, c'est qu'il y a la question des peuples et la question des territoires. Et que du coup, il est difficile de pouvoir être dans une logique de consultation préalable, notamment si
tous les peuples qui sont sur le même territoire ne sont pas quelque part entendus. Et donc, ça pose un autre axe, quoi, je trouve, par rapport à comment on prend en compte à la fois les peuples, mais aussi cette logique de comment on définit le territoire qui va faire l'objet de la consultation, des échanges, etc. Aujourd'hui, je crois notamment en Guyane, Guyane française, il y a toute une question sur les terres, l'octroi des terres. La question de l'octroi des terres qui, je crois, avait été notamment formalisée pendant les accords de Guyane, pendant le grand mouvement social de Guyane, et qui aujourd'hui n'est pas abouti, bien sûr, n'est pas abouti, mais ça pose aussi la question que sur la terre qui est concernée, est-ce que il y a que des peuples autochtones ou peut-être d'autres personnes qui sont présentes, qui vivent là depuis longtemps, et du coup, comment ils sont aussi pris en compte. Je pense qu'il y a aussi cette question qui est posée et qui mériterait d'être sûrement creusée. D'où, je pense, l'idée d'avoir un lieu de partage sur ce que tout le monde a l'air de dire, hein, qu'il y a un lieu de partage sur à la fois la question de la ratification, mais aussi la mise en application de ces conventions-là. Comment on aide, on appuie, on suit, non seulement le fait qu'elle soit ratifiée, mais le fait qu'elle soit mise en application dans le respect de tous ceux qui vivent sur le territoire concerné. Donc je pense qu'il y a vraiment des questions importantes de partage qui nécessiteraient de pouvoir mutualiser, c'est-à-dire partager ces points-là à travers je ne sais pas quelle forme, quelque chose qui a un groupe amazonien qui vraiment puisse être un peu porter un peu à la fois l'expérience, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'expériences vécues, et aussi un angle juridique. Il y a besoin d'une force juridique, là, une compétence juridique qui peut-être nécessiterait cette mutualisation aussi, quoi. Voilà, merci. Très bien, merci Jean de ta contribution toujours aussi riche. Oui, effectivement, nous rappelons qu'en Guyane française, en dehors des 6 peuples autochtones qui représentent 10% de la population en Guyane française, il y a les autres communautés, donc les afro-descendants, donc les expatriés de l'Hexagone, donc il y a également les communautés caraïbéennes et antillaises en Guyane. Donc tout ça crée une diaspora sur le sol guyanais qui est difficile aujourd'hui justement où le contact ou la communication est difficile à établir entre communautés même en Guyane. C'est vrai que l'importance démographique des autres populations est importante. Je rappelle des Brésiliens, des Surinamais, des Chinois, des Libanais, etc. Il y a réellement un apport du monde en Guyane. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que la question même en Guyane française de la ratification de la Convention 69 peut porter à débat, justement. Comme nous rappelons que les peuples premiers, Premières Nations en Guyane française, sont minoritaires en termes démographiques. Donc, voilà, donc, des compléments d'information que j'apporte au débat. Donc, si d'autres personnes veulent intervenir, je leur laisse la parole. Est-ce que je peux faire un commentaire, un complément? Je ne sais pas s'il y a des gens inscrits. Oui, Simi, je ne t'ai pas très bien entendu. Je ne sais pas s'il y a des gens inscrits, mais je peux faire un commentaire. Oui, Simi, il y a le, comment ça s'appelle, le peuple Minga, je crois, je ne sais pas
Tu voudrais parler, mais tu pourrais te prononcer et ensuite le peuple. Não, ela pode falar primeiro e em seguida eu me inscrevo. Ok, perfeito. Sem problema de ordem. Sí, desde acá del Putumayo queremos contarles que las consultas previas son una realidad diaria. El pueblo Inga en un año puede tener 5 consultas previas porque esto está como identificado como con muchos polígonos y hay muchas concesiones del petróleo. Al igual que nosotros acá en el pueblo Inga, también todos los pueblos indígenas del Putumayo a diario les notifican consultas previas. Es una realidad en nuestro país y en especial en nuestro departamento. En ese sentido, queremos hacer un llamado a que en la práctica muchas comunidades se encuentran solas, en el sentido de que no hay acompañamiento jurídico, no hay acompañamientos organizativos. Nosotros, el pueblo Inga tiene una asociación consolidada y nos ha tomado mucho trabajo comprender todo este tema de las consultas previas que ya ha iniciado desde el año 2000, más aproximadamente 2002, y ha tomado trabajo entender y comprender, y han habido experiencias también negativas en el marco de estos procesos, como ustedes han señalado, donde se ha dividido la comunidad, donde ha habido otro tipo de relaciones internas. Ahora tenemos claridades políticas, organizativas, y tenemos como un camino claro. Sin embargo, nos preocupa que no es la realidad de las otras comunidades y de los otros pueblos en donde están solos, una comunidad que les notifiquen una consulta previa y llegue todo el equipo del Estado y de las empresas, y eso realmente afecta no solo a esa comunidad, sino a todo el territorio, ya que pues es una realidad que las empresas no es que van a venir, las empresas están ya acá en nuestros territorios, hay muchos pozos, ya están en etapa de producción, han hecho sísmica en todo el territorio de Putumayo. En ese sentido, pues hacemos un llamado a, como el escenario sigue igual y creo que va a ser peor, ya habíamos hablado de estrategias jurídicas y estrategias organizativas porque realmente necesitamos fortalecernos en el sentido político, pero también cómo podemos, aprovechando todas estas escenario organizativo y plataformas digitales, los medios de comunicación son muy importantes también. También como proponer cómo poder acompañar estos procesos de consulta previa que les digo que son una realidad diaria, cómo poderlos acompañar desde el acompañamiento mediático, en las decisiones que se tomen, en los procesos en las diferentes como procedimientos que se haga, que se vaya documentando. Tenemos como esa también necesidad de poder documentar y poder contar hacia afuera qué es lo que pasa acá en nuestros territorios, porque realmente en algún momento nos podemos llegar a sentir solos, y creo que las comunidades también deben sentir ese apoyo de lo que está pasando frente a este ejercicio de participación y de consulta previa, que no solo se limita en el ejercicio de consulta previa, sino también está el gobierno propio, como lo decía Javier, está también el derecho de la cultura, de la autodeterminación. En el espacio de consulta previa se juegan el ejercicio de muchos otros derechos. Al vulnerar el ejercicio de la consulta previa, se está vulnerando casi que todos los derechos de los pueblos indígenas, especialmente pues el derecho a su territorio, que es lo que significa la vida y la salvaguardia de sus culturas. En ese sentido, hacemos ese llamado de cómo construir rutas que nos permitan fortalecer estos tejidos. La comunicación es una, entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta en las ideas
o en las iniciativas de acción de este grupo de trabajo, cómo podemos hacer unas campañas locales y globales frente al ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada, con consentimiento, como se necesita, y para que esas campañas también tengan alguna repercusión, como lo habíamos dicho anteriormente, en las acciones jurídicas y en las acciones organizativas. Ok, merci pour ta contribution. C'est très important. Je pense que nous devons vraiment nous unir pour avoir plus de force. Je pense que si on est tous ensemble, c'est beaucoup plus représentatif que quand on est tout seul. Et je pense que c'est très difficile pour les communautés qui n'ont pas de soutien. En tout cas, on va donner la parole du coup à... il y a des personnes qui demandent la parole sur le chat. Je pense que c'est Aude. Aude, tu peux parler. Et après Aude, c'est Jeanne. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Oui. Merci à tous et toutes pour cet échange extrêmement riche. Je suis Aude, je travaille au Secours catholique Caritas France. On est une des organisations alliées et partenaires du FOSPA. Je voulais rebondir sur quelques points qui ont été dits et que je trouve extrêmement stimulants pour notre réflexion et pour nos combats communs. En faisant le lien entre plusieurs choses qui ont été mentionnées. D'une part, l'idée qui est revenue plusieurs fois de campagne, de plaidoyer, de campagne de mobilisation qui permettent aussi aux communautés de ne pas se sentir seules dans cet effort. Je trouve que c'est extrêmement important et c'est des choses qu'on peut sans doute travailler ensemble. L'autre élément que je trouve extrêmement riche, et je rebondis sur ce que disait Véronica tout à l'heure, quand elle mentionnait que les projets extractivistes, d'infrastructures qui se réalisent dans les territoires impactent évidemment les communautés autochtones, mais impactent également les autres populations qui habitent sur ces territoires, voire même en dehors. Il me semble que ça peut être extrêmement riche et puissant de prendre les choses sous l'angle d'une mobilisation collective, globale, citoyenne pour la défense de l'environnement, et de bien voir à ne pas opposer peuples indigènes et non indigènes, peuples autochtones et non autochtones, mais de bien voir que tous, citoyens et habitants de cette planète, nous sommes impactés par ce type de méga-projets, qu'évidemment les peuples autochtones sont impactés d'une façon qui leur est propre, en lien avec leur territoire, leur culture, leur cosmovision, mais que ces méga-projets impactent également les autres habitants de la planète au simple titre d'être habitants de la planète et d'être impactés par une dégradation de l'environnement. En ça, il me semble que ce serait extrêmement intéressant de pouvoir nouer des alliances plus fortes autour de cet enjeu commun, donc sans opposer les populations, et d'arriver d'une certaine façon sur un enjeu de conscientisation, de sensibilisation, et d'arriver à faire comprendre aux populations non autochtones que c'est également dans leur intérêt de soutenir ces outils, ces instruments juridiques existants. Donc, à mon sens, il y a un travail sans doute de conscientisation, de mobilisation globale à faire, qui peut aussi aider, quand ces instruments sont ratifiés, quand ils existent, à ce qu'ils ne soient pas dénaturés par les acteurs, qu'ils soient privés ou étatiques. Je pense que ce serait extrêmement intéressant d'avoir ce type d'alliance dans un souci commun de préservation de l'environnement, et avec une sorte de vigilance citoyenne globale des communautés autochtones et non autochtones quant à l'importance de ces sujets de protection du territoire et de protection de l'environnement. Voilà, donc je pense que ça peut être une façon d'aborder les choses de façon plus globale pour lancer un mouvement plus fort, de façon unie, sans pour autant nier les différences dans les différentes façons que ces projets ont d'impacter la vie des personnes en fonction de leur territoire de vie, mais en voyant bien qu'il y a un sujet commun qui est aussi de protéger l'environnement, et ça, c'est un sujet global. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aude. Je rappelle aux différents intervenants que pour le souci de traduction, pour que ce soit clairement traduit par les traducteurs,
il faut parler avec un débit assez réduit pour que les traducteurs aient le temps de traduire à tous les participants. Je rappelle qu'il faut traduire en espagnol et en portugais et en français pour certains. Donc, que cet exercice est très compliqué pour nos traducteurs, donc de parler à un débit plus long que d'habitude pour que nos traducteurs puissent transmettre vos remarques et vos interventions le plus clairement possible à tous les intervenants. Je voulais juste rappeler cela. Donc, après Aude, et qui devait intervenir, Vanessa, encore? Dis-moi. Jeanne. Merci beaucoup, Vanessa. J'espère que vous m'entendez. Je vais parler doucement pour les traducteurs et traductrices présents avec nous. Et d'ailleurs, on les remercie pour leur travail. C'est vrai que le français n'étant pas la langue officielle du FOSPA, depuis ces quelques jours, ils ont fait un travail extraordinaire et je profite de ma prise de parole pour vous remercier. Je vais être très brève, surtout que je vois que le temps défile. Je voulais juste, moi, revenir sur le plaidoyer qui se met en place depuis Caritas France, qui se mobilise pour promouvoir la ratification de la Convention 169 par l'État français, et notamment sur la nécessité de prendre en considération les expériences amazoniennes. Et je pense que c'est un peu ce qu'il y a à retenir peut-être de cet atelier, de cet atelier d'initiative d'action qui nous est présenté par le FOSPA Guyane, notamment avec les interventions du Brésil et de l'Équateur, et notamment au niveau de l'autodétermination et des pratiques de consultation auprès des populations autochtones et des populations concernées par la ratification de la Convention 169. Pour faire en sorte que cette ratification de la Convention 169 permette d'être un outil vraiment contraignant et soit un outil entre les mains des populations. Cela signifie donc, je ne sais pas, je pense à prendre en considération aussi la diversité des identités amérindiennes, notamment en Guyane, les territoires, la culture, l'accès à la santé, à l'éducation. Et je pense, voilà, c'est quelque chose de très important, cette nécessité de coordination en Amazonie pour faire un plaidoyer commun sur la nécessité, d'une part, de la ratification, mais aussi de faire en sorte que cette convention soit vraiment un outil contraignant. Et d'autre part, et je terminerai là-dessus, je voulais revenir sur le lien Europe-Amazonie. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi de faire pression sur les États européens qui ont de nombreuses entreprises en Amazonie, comme on le sait, et qui contribuent à l'accaparement notamment des terres des populations autochtones et aux violations des droits de ces populations. Et je pense du coup le FOSPA représente un espace génial pour nous mobiliser et pour nous coordonner et enrichir nos expériences. Et voilà, por la vida defendemos la Amazonía. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Oui, justement, je rappelle que le FOSPA, justement, veut créer un mouvement pour amplifier, justement, la question autochtone en Guyane, justement. Mais rappelons aussi que les organisations autochtones de Guyane, notamment la FOAG, la Fédération des organisations autochtones de Guyane, a travaillé depuis longtemps, justement, à travers des partenaires tant départementales en Guyane française, tant nationales, à travers les parlementaires guyanais et internationaux, à travers la participation à des groupes de travail de l'ONU, justement à faire transmettre ce message justement de la volonté des 6 peuples autochtones de Guyane à faire ratifier cette convention. Mais justement, à travers le FOSPA, nous voulons créer un mouvement amplifié justement à travers l'Amazonie. Donc, à travers ça, être conscient que les organisations autochtones de Guyane ont déjà travaillé avec une ONG amazonienne, la COICA, donc, qui les a aidés à accéder à certaines aires d'influence, notamment les COP, donc la COP 20, la COP 21, etc.
justement pour promouvoir cette question en Guyane, de la Guyane française. Mais par ailleurs, nous attendons aussi justement de ce FOSPA-là, les organisations attendent de ce FOSPA-là, justement d'amplifier les relations et à travers les organisations amazoniennes pour justement permettre justement la sensibilisation du plus grand nombre et justement de créer une action capable justement de répondre aux attentes des peuples autochtones de Guyane. Donc voilà, je resitue tout ça donc pour apporter d'autres informations pour les futurs interlocuteurs. Donc je vous invite à participer de nouveau. Et donc voilà. Vanessa, y avait-il quelqu'un de prévu après la dernière intervention? Je surveille le chat, en fait, il n'y a pas de demande. Par contre, est-ce que le Brésil ou l'Équateur veut encore se prononcer? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent contribuer? On va jusqu'à 11h heure Colombie et ensuite, on va travailler sur les conclusions et on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement de tout ce qui a été dit et qu'est-ce qu'on peut garder par la suite. Voilà. Entre-temps, je suis sur le chat et je surveille vos commentaires. Est-ce que le Brésil ou l'Équateur veulent se prononcer? Yo solo quería mencionar algo con respecto a las intervenciones que creo que han sido bastante ricas. Una tiene que ver con lo que decía la compañera de Colombia acerca de comunidades que en un año tienen 5 consultas. Eso es inaceptable si las consultas son todas sobre lo mismo. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que pueden discutirse cuando se habla de la consulta es el momento de la consulta. Cuando el convenio 169 incluso habla de consulta previa, en el caso de proyectos extractivos, no dice proyectos, dice programas. Y programas podemos entenderlo como la planificación, por ejemplo, de los territorios en general. Entonces, es en ese momento de la planificación en que dicen, ok, vamos a abrir, o pensamos, los gobiernos, quiero decir, pensamos abrir estas áreas a, yo qué sé, proyectos petroleros o proyectos mineros, como está pasando ahora mucho más. Es en ese momento en el que se necesita hacer un proceso participativo y de consulta previa, libre, informada, con consentimiento, porque es el momento estratégico de decidir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, el plan y el programa general se discute a puertas cerradas dentro del gobierno o si acaso entre el gobierno y las empresas, porque con ellas sí consultan, con ellas sí participan y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Que a las comunidades recién van cuando ya la decisión de hacerlo está tomada y venimos a preguntar si es que quiere que el tubo pase por aquí o pase por acá, o se haga de esta manera y no se haga de la otra, o si es que le vamos a dar trabajos o le vamos a entregar un puesto de salud o una escuela. Eso no es consulta como tiene que ser. Si la consulta es en el momento del programa como tal, es en el momento estratégico, de manera que si ya hemos dicho como comunidades, o como decía la compañera en francés, que lamentablemente lo voy agarrando por momentos porque no entiendo todo, pero decía, resaltaba esta idea de hacer cooperación entre comunidades indígenas, no indígenas, entre todos los que podemos estar interesados, por ejemplo, en el entorno y en que se mantenga un ambiente que sea vivible para todos, y ahí sí no hay distinción entre quién es uno y quién es otro. Si se hacen esas consultas en esos momentos, intervenimos todos, y como Estado, nación, quiero decir, como las distintas nacionalidades que hacen el Estado ecuatoriano, decidimos que, por ejemplo, no debe haber expansión petrolera por todos los daños que causa, entonces ya no tenemos que someter a las comunidades a 1, 2, 3, 4 o 5 consultas sobre lo mismo en un mismo año, con comunidades que además, como decía la compañera de Colombia, no están preparadas, por ejemplo, en la minucia técnica o en la minucia jurídica de cómo mismo tienen que participar y cuáles son los derechos que les asisten. Entonces, creo que una de las cosas que deberíamos reivindicar es precisamente que la consulta del proyecto ya es una consulta tardía.
La consulta temprana es la del plan estratégico. Y que de ahí salgan proyectos eventualmente, sí, pero eso va a disminuir la recarga en las comunidades de estas consultas sucesivas una detrás de otra y abusivas además. Gracias. Merci, Véronica. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Vanessa. Sí, ok. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Oui, ¿Me escuchan? Oui, on t'entend. Sí, de acá, Bajo Putumayo, Puerto Leguízamo, Piñuña Negro. Algo que nos preocupa es porque los territorios son concesionados antes de consultar con las comunidades. ¿Cómo crear un mecanismo utilizando los medios de comunicación comunitarios para visibilizar el problema que estamos viviendo nosotros las comunidades indígenas del Bajo Putumayo, donde están nuestros territorios concesionados, ¿sí? Unos compañeros líderes profesionales que estén al alcance de poder socializar a través de los medios y llegar a las bases, a las comunidades. Como lo decía anteriormente nuestra compañera del Ecuador, está pasando por encima de nosotros y a pesar de que se han hecho consultas, llegan a nuestro territorio, ¿sí? Diciendo que ya se consultaron, ¿sí? Pero llegan a hacer las actividades para hacer el extractivismo, digamos, del petróleo y de otros megaproyectos que existen dentro de nuestros territorios. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.